Michi, ¿tenemos alguna actualidad para adelantar? Tenemos los números del INDEC para ver de qué se trata la inflación de octubre. Finalmente se rompe, se filtra ese piso del 3%, 2,7% fue el número que se dio a conocer a las 4 de la tarde. Era un número que se estaba esperando, estaban hablando de un 2,8 a un 3%, finalmente fue un 2,7. El anuncio fue esperado por Caputo y el presidente en Casa Rosada, que no se han movido hasta las 16 de ahí para ver finalmente cuál era. Y entre las cosas que más aumentaron, incluso por encima de este nivel de inflación, quedan, por supuesto, los servicios hogareños. Estamos hablando de luz, gas, agua, lo sabemos, lo venimos contando día a día, que son aumentos importantes porque van entre un 4 y un 5% mes tras mes. Son las cosas que más aumentaron, alrededor de un 5,4%. Debajo de ese aumento quedó también lo que es el sector de indumentaria y calzado, que se ubicó con un 4,4%. Y, por supuesto, después tenemos que hablar de otros gastos de vivienda, como por ejemplo lo que puede ser combustibles también, que se consideran como gastos de vivienda, que también vienen aumentando. Ahora, cuando hablamos de alimentos, ¿qué pasó? Los alimentos y bebidas quedaron en un 1,2%. Eso es realmente lo que trataba de buscar el gobierno, que alimentos trate de tener una estabilidad en los últimos meses y finalmente, al menos en ese sector, se viene manteniendo este 1,2% que nivela para abajo y finalmente se hace un promedio de este 2,7%. Es la primera vez desde noviembre del 2021 que el número de la inflación de Argentina queda por debajo de 3 y comienza con un número 2, sin hablar por supuesto de dos cifras. Pero bueno, hace muchísimo tiempo atrás que veníamos hablando de números mucho más altos y es la primera vez desde noviembre del 2021 que se ubica en el 2 y pico. Así que bueno, son números que por supuesto después uno a la diaria y en el bolsillo sabe que no le representan realmente ese 2,7% porque no se toma en cuenta el gasto del día a día del argentino, pero en balance general lo que ha comunicado el INDEC es un 2,7%, un 107 de acumulación en los primeros 10 meses del año. Así que estos son los números. Bueno, son los fríos números que nos tocan y veremos cómo avanza, ¿no? Todo esto. Además, ojalá que sea para el bien de todos nosotros, porque en definitiva, con lo que vamos al supermercado, cuando tenemos que pagar las cosas, el tema es que si todo se mantiene, pero el sueldo no sube, es un problema. Y que además, no solamente, tal vez es real que te encontrás los mismos precios que hace 1 o 2 meses en el supermercado, pero tu sueldo no aumenta o aumenta a nada, un chiste, no hay tantas paritarias y además se refleja en el resto. Hay cosas que vos no podés dejar de pagar, agua, electricidad, gas, te lo cortan directamente el servicio, son básicos y eso sí incrementó muchísimo. Bueno, por eso, ahí que esperanzados para que mejore la cosa, sobre todo para aquellos que la están pasando